Continuamos el Sur FM en la radio del Sur en este viernes. En el día de hoy recuerda que tenemos Cofete, ya estaremos prestos, dispuestos para estar en esas fiestas de Cofete 2025 San Juan, que estaremos allí presentes. Pero antes de todo ello, tenemos el programa del Sur Despierta y en el día de hoy especial. Y lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho de historia y nos va a comentar, nos va a hablar de Cofete, nos va a hablar de Winter, nos va a hablar de muchas cosas. Él no es otro que Luis Abaroa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, como siempre. Bien hallado. Bueno, Luis, te hemos invitado porque eres un apasionado de la historia, sobre todo la documentas. Vamos a ver también, estamos viendo aquí esas dos enciclopedias, Gustav Winter con otra luz 2 y también Gustav Winter con otra luz 3, esos dos tomos, uno va del 29 al 39 y otro del 39 al 44 y la guerra, pero esto no concluye aquí. No, ni empezó. Ni empieza, y por supuesto también está publicado el de la primera parte con la CISER en una empresa que pensó en Fuerteventura también. ¿Cómo te da por empezar a documentar toda esta historia de Gustav Winter? Siempre hemos contado la anécdota sentimental de haber estudiado con Carlos Winter, ¿no? En el instituto, hace ya pues más de 50 años, por supuesto, y después de esos 50 años, volverse a encontrar, ¿no? Porque yo no teníamos esa gran amistad para nada, ¿no? Pero es que por casualidad en el propio instituto él tuvo que hacer una redacción y contarla. Y entonces el padre se acababa de morir y la relata, ¿no? Relata lo que se estaba diciendo ya del padre y de Jandía. Entonces todos nos quedamos un poco así impactados, como cualquier persona con el tema, y bueno, pues esto, ¿no? Lo que ocurre es que después me toca en los años 80, en el 84 me toca como maestro precisamente esta zona del sur y bueno, pues al poco tiempo, casi recientemente, hace unos 10 años, pues hago el paseillo para ver esa casa, etcétera, etcétera, y con lo que uno buenamente sabe de historia, aquello no cuadra, ¿no? Lo que te dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues arrugas el morro, te callas, esperas a ver qué más te dicen y nada cuadra. Lo único que estás viendo es que de lo que tú has oído de Jandía, lo que está ocurriendo en ese relato es que están tapando la historia de Jandía cuando te dicen lo contrario, ¿no? Es el espejo, ¿no? Te dicen que la oficialidad está tapando la historia de Jandía y precisamente son la nueva leyenda la que va tapando una forma de vida que no se corresponde precisamente a un Berlín del año 41, ¿no? Como te dicen allí, ¿no? Como te dice la nueva leyenda, que Cofete era el Berlín del año 41, con lo mismo que hoy con Ábalos, ¿no? Con las orgías y alemanas por todos los sitios y alemanes por todos los sitios y soldados alemanes por todos los lados, ¿no? ¿Y no era cierto? No, por supuesto. Todos, no hay más que echar para coger a cualquier protagonista de Jandía para saber lo dura que era la vida. Sí, existía un estatus de una persona que estaba ahí arriba, ¿no? Podía ser para ellos diferentes clases, pero ya nadie de aquí ha dicho nunca que existiera esas orgías y esas fiestas absolutas, ¿no? Al contrario, precisamente los protagonistas directos saben el vigilante de la moralidad que podía ser el propio Winter, ¿no? El que podía frenar en algún momento una fiesta, o podía ir dirigir precisamente al cotarro o la fiesta, simplemente podía pararla, ejercía de alguna manera su autoridad, ¿no? Me interesa saber, cuando llegas a la casa por primera vez, sí, cuando la ves, cómo es ese recorrido, ¿cuál es tu impresión cuando llegas por primera vez al chalet de Cofete? En la primera, pues recién dando clase por aquí en los 80, claro, con miedo
con la fantasía también en la cabeza y con ese niño que decimos que llevamos dentro que va a visitar, que va a ver algo misterioso, ¿no? A pesar de haber oído al hijo estas cosas, ¿no? Y ver a Rosa barriendo, mirando, no sé si torcido, pero tú lo entendías. ¿Lo percibías así? Lo percibías torcido. Dos perros negros, no sé si dos o uno, pues ladrando bastante, ¿no? Y ya acercarse, bueno, pues acercarse con la misma, lleva uno paralelamente, ya distanciándose. Esa fue la primera vez, ¿no? La segunda la segunda fuimos precisamente ese año, pero fuimos con la llamada de una persona que comentaba que su familia había sido traicionada, ¿no? Que había sido que estaba cuidando la casa y había sido vendida la casa con ellos dentro, ¿no? Bueno, ya acudimos a esa llamada, hicimos una propuesta de una caravana que llegara a la casa y estuvimos primero fue un medio fiasco, fuimos pocos, pero después con un partido estuvimos en todo un fin de semana y allí partimos y hablamos de todo con ¿En qué año fue eso más o menos? Tranquilidad, precisamente en 2016. En 2016 fue cuando está, y ahí es donde ya, bueno, en las dos ocasiones, y sobre todo el fin de semana que pasamos allí por la lucha precisamente por la protección, porque la propia casa se convirtiera en bien de interés patrimonial o bien de interés cultural, pues también tuvimos algunas entrevistas y comentamos lo que estaba pasando. Después han ido ya muchas historias y muchas no decepciones, sí, pero sí que lo que ocurre, bueno, pues diferentes puntos de vista y hacen que tengamos una visión completamente diferente y que nos hayamos dedicado a estudiarla a fondo en todos los archivos que hemos podido encontrar trazas de la vida de Winter, porque sin la vida de Winter, sin lo que es ahondar en la vida, no se sabe del misterio. Pero haciendo eso, precisamente cada misterio se va poniendo en su sitio, ¿no? Pero Luis, ¿por qué crees que la gente le da tanta veracidad, por ejemplo, al relato que cuenta, lo digo yo, Pedro Fumero, que comenta y dice lo que había allí, que había submarinos, que había una historia nazi, que el Torreón era para vigilar, es decir, todo eso tiene una jarta de comentarios, porque los tiene, sí. Diciendo como que el gobierno quiere ocultar eso, como que el gobierno del Cabildo, el Ayuntamiento de Pájara, y sin embargo, usted tiene documentación en el cual afirma que eso no es así. Claro, yo te voy a interesar por supuesto. Por detrás. Realmente las instituciones ahora mismo no parecen tener demasiado interés por mover una acción de la casa, ¿no? Particularmente cada uno de los políticos que tiene su interés, porque muchos de ellos aquí, especialmente en Pájara y Morrojable, pues son hijos de protagonistas y les interesa especialmente a ellos, ¿no? Pero lo que es el movimiento por la casa ahora mismo no existe, ¿no? De ninguna institución. Pero es que ni por sí ni por no, ni pueden tener miedo, porque cualquier otra cosa que aparezca por allí no será más grande que cualquier otra cosa que hemos oído hablar de, si aparece, sobre nazis o sobre dinosaurios o sobre lo que sea. O sea que esa exageración de lo que se puede encontrar, pues bueno, pues si se encuentra. Es que yo puedo llegar a las últimas consecuencias. Si tengo que callarme la boca, me la callaré, pero lo que va saliendo no es así, ¿no? Entonces, la forma en que se dice, bueno, Fumero dice de mí que soy buena persona, pero que me empeño en desmontar las cosas. Yo voy a decir también algo bueno de él, es un crack, tiene un carisma impresionante, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa voz, esta forma de ser, y bueno, y el perdurar y la insistencia y la persistencia, eso le hace tener muchísimos seguidores. Lo que pasa es que, bueno, que van un poco ciegos, ¿no? Y está el tema, ¿no? Lo que se consigue con esa
ese carisma, esa forma, de esos impactos, es aludir otra vez al niño y la fantasía que tenemos dentro, porque es mucho más, parece mucho más impactante, mucho más atractiva que la realidad. Yo puedo demostrar que no, que la realidad todavía es mucho más impactante, pero claro, a veces esta forma de impactar parece que no le atrae a la gente. Podemos hablar en la realidad de nazis, podemos hablar en la realidad de submarinos, podemos hablar de muchas cosas. Y entonces, si la gente conseguimos visibilizar eso, pues yo creo que la gente también lo vaya entendiendo, ¿no? Cada misterio tiene una forma sencilla. Hemos hablado de torreones. El torreón hasta el año 47, hasta el año 48 no está. Que más vamos a hablar, ¿no? Las ventanas del Torreón pues son un designio del propio Winter, que en un momento dado dice, no, yo quiero ventanas por todos los sitios porque quiero ver los dos espacios. Así mismo, en una carta. Entonces, hay cartas, hay correspondencia mercantil, hay fotografías. Ayer recibí unas joyas impresionantes de unos negativos que se han conseguido y ahí todo va coincidiendo. Nosotros tenemos ya, yo hablo a veces en este plan de nosotros, parezco el Papa, pero no lo soy, y no me refiero a la familia, ¿no? Porque hay una independencia. Nosotros tenemos, yo tengo no un esquema, sino todo un puzzle que solo le quedan varias piezas y sabemos que los puzzles, pues tienen una forma, tienen la otra, ¿no? Yo necesito escuchar de todas maneras muchísimo de esto que me has puesto antes, ¿no? Ahora lo pondremos también. De esta parte, ¿no? Necesito escuchar ya el post, cuando regresa y todo lo que va pasando cuando regresa en el 48. Pero no obstante, lo que vamos a ver también tiene respuesta por cada una de las cosas que se dicen allí. Claro, entonces yo para que la gente sepa, ¿no? Es decir, en Cofete no había base submarina, es decir, el tema de los pasillos, los túneles secretos, todo eso, en los laboratorios que se dice, que se comenta, ¿es de eso? ¿No hay nada o sí? Vamos a ver. El laboratorio es un laboratorio que él va a traer, que además tiene ya no lo tiene embarcado, sino simplemente lo tiene en Hamburgo en el año 39 y que aquí no aparece hasta el año 47. Ese laboratorio tenía que ver con lo que se iba a trabajar, minería, con ganadería, etcétera, y la parte de farmacia también, pero eso aparte. Tenía un equipo de farmacia, tenía un equipo de laboratorio, y ese equipo de laboratorio estuvo empaquetado hasta que se trajo aquí a Morrojable, a la casa de familiar. A la casa familiar, y creo que ahora está en el Ciervo, en el Instituto del Ciervo, pues diseminado, me imagino que las probetas, etcétera. Alguna cosa a lo mejor se ha podido recuperar y está en la casa de Cofete, en ese museo, no lo sé, pero sé que simplemente se llevó a la casa de Morro, y en la casa de Morro se utilizó. Me he dicho después, los túneles, los pasillos. Los túneles que se pretendieron hacer son para cogerla para el agua, o sea, para la mina de agua, y el otro entre Morro y Cofete para poderse comunicar y que además permitiera también un vehículo. El no llegar la maquinaria hizo que los jornaleros vieron que aquello era muy duro y que no querían seguir, y aparte de eso pues no había maquinaria. Tenemos fotografías en las que se ve al alemán que dirigía en aquel momento la jugada, y estamos viendo un burro y un carro y
y poco más, ¿no? Y el principio del túnel, que ahora creo que está bastante intuido por una parte y por la otra también. Túneles, nada más, no hay más túneles. Que la casa tiene como una burbuja, no, un pasillo que llega hasta la pared, para la humedad entre las habitaciones, y el otro pues es lo que hay también. Y más allá que aparece un túnel, bienvenido sea, quiero decir, pero de momento lo que no nos han enseñado el túnel, nos han enseñado simplemente la parte baja de la piscina, que me imagino que tendría unos depósitos para poderlo, para el agua, etcétera, etcétera, y más nada, túneles tampoco. Y la bomba, ¿no? El tema de los submarinos, porque claro, mucha gente dice, pero ¿cómo hay un submarino a donde está la casa, ¿no? Vale. La leyenda, la nueva leyenda, sobre todo lo que hace es colocar cosas donde no está, donde no eran. Otras cosas son medias verdades, otras cosas son medias mentiras. Esas son las peores de las mentiras, las medias verdades. Que ver, ¿no? Vale, bien, pero es muy largo, vale. ¿Tenemos tiempo? Submarino. Sí, porque yo precisamente en las dos últimas ya pongo bases navales de Winter, ¿vale? Winter crea un proyecto, intenta un proyecto, ese proyecto necesita financiación, el proyecto es para Jandía, el proyecto es un puerto pesquero con unos depósitos para congeladores para que los pesqueros pues utilicen la plataforma canario-sahariana, en aquel momento completamente española, y un poquito más abajo incluso, si puede ser, algo que ya deseaban los alemanes desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y puedan pescar mucho más tiempo, volver, quiere también minería, y eso lo va a conseguir también arrendando, porque no solo arrendó Jandía, sino arrendó también en Lanzarote, arrenda el islote del Francés, la isleta del río, arrenda las salinas del río, y incluso la propia isla de Lobos. Lo que pasa es que después tuvo que devolverla porque no se permitía a un extranjero tanto. Estamos hablando del año 37. Vale, ¿quién le da el dinero? El dinero en España en el año 37 era imposible. Se busca un banquero español, que es el primo de los condes de Santa Coloma, para conseguir el lugar, y le dice que hasta que no acabe la guerra va a ser imposible que ni sus amigos, porque están todos por ahí, son nacionalistas, están por ahí, por acá. Él está, este señor Manuel Girona, está en Burgos, y se acerca a Burgos y busca a los demás condes para poder comprar o arrendar el lugar. ¿Por qué? Porque los financieros, que son los alemanes, le han dicho que si quiere hacer un proyecto en un sitio, tendrá que ser el dueño de ese sitio o mínimamente arrendar. Lo consigue en Burgos. Y a pesar de todo, los alemanes lo que le dicen es que queremos saber si esto es rentable. Primero ha ido a todas las empresas que le tenían la puerta abierta, que había trabajado en la CICER, en Gran Canaria, y esas personas, esas empresas, Siemens, etcétera, están ya cogidas por el régimen, ¿no?, alemán. Entonces, todo lo que se vaya a hacer fuera tiene que ser pensado por el régimen alemán. Bueno, estamos hablando de antes de la guerra, no estamos hablando de cuando todavía no ha pasado el 37. El desastre. El 37, sí. Les presenta también un proyecto de minería sobre las tierras raras. Ha estudiado las tierras raras. Y ya, ¿de dónde viene, madre mía? En aquel momento tienen un estudio de tierras raras por ingenieros suizos, por ingenieros alemanes también, que han venido anteriormente y han venido en el año 30 con la CICER, han venido, lo han visto, y se dice que hay que titanio, y hay hierro, y hay uranio incluso en las tierras negras de Ajuy, etcétera, de las playas, y que se pueden los que le hacen la propaganda en Alemania pueden conseguirse enseguida extraerse, a llegar, y pum, les interesaba ya
en aquel momento todo lo que tuviera que ver con el reforzamiento de los tanques, de los cascos, de cualquier cosa. Estaban con el wolframio en toda la península y aquí les interesó. Pero después vieron que aquello era que no era tan fácil, ¿no? Porque hay separadores, no se puede. Ahí hay un medio bulo, medio bulo no, se ha utilizado esto como bulo, ¿no? Bien, entonces a eso no le dan crédito, pero le dan crédito a algo que les importa, y entonces quieren venir a verlo. Con lo cual se ejercita una expedición hispano-alemana, con 2 barcos, el Richard Olros, un pesquero, y con el propio yate Argo, que lo lleva a la expedición, supongo que por la clase. En el yate irían los ingenieros y en el otro iban los pescadores, ¿no? De eso hay, el archivo alemán tiene fotografías y tiene todo el movimiento de la expedición. La expedición viene a Jandía, la expedición va a la plataforma pesquera, la expedición va a Gran Canaria y le va enseñando todo lo que ha hecho antiguamente en Gran Canaria y en lo que se puede convertir Jandía si esto fuera así, ¿no? Vale, estamos hablando todavía en el año 38. Tiene otra idea, en el 39 viene un barco a buscar escalas y fondear para ver cómo llegar aquí, al lugar Morrojable, precisamente, qué escalas se podrían hacer, de escalas fruteras, etcétera, para poder desarrollar ese proyecto. Vale. Pero, y entre el 38 y el 39, pues se van moviendo en Berlín, se va moviendo la historia y viendo si aquello es rentable o no. Los que han venido son ingenieros, no son mindundis, yo lo he dicho siempre. Y entonces, digamos que no el primero de a bordo, que el primero de a bordo es precisamente un jerarca. El segundo sí es un arquitecto naval que va a participar después en el muro del Atlántico. Como bastante importante, y después ingenieros de alimentación que van a ver la parte de la agricultura y les interesa muchísimo el tomate, pero el tomate seco, con la congelación de lo que se pueda cultivar para poderlo llevar a Alemania, etcétera, y otros miembros de la expedición que se van fijando en diferentes cosas, ¿no? Aparte botánica, etcétera, el doctor Karl. Pero los más importantes son Peter Mente, que es el que después va a ser incluso delegado de la empresa que tiene que construir Peter Mente, y que ya está dentro de los departamentos más altos del gobierno alemán, y el otro es el arquitecto. El arquitecto dice, hablando del lugar donde se va a hacer el puerto, no cabe duda, y todos están a una de que no puede ser sino Morrojable. No hay, sí dan un garbeo hasta Cofete, Gran Valle, sobre todo por Gran Valle, pero no hay, el Cofete no es exactamente el lugar que se decide, para nada, porque están viendo incluso llega un momento que ni para pescar, no aprovechan esa zona tampoco. Entonces deciden que es Morrojable. Morrojable tiene agua arriba, la Fuente de la Dama, tiene el barranco como da, hay una posibilidad de montar una colonia. Todos los que conocen la filera pueden darse una idea de lo que conocieron la filera, todos pueden darse una idea de lo que hubiera sido Morrojable. Probablemente varias fileras se hubieran construido y yo hubiera venido población alemana, hubiera venido población lanzaroteña y de cualquier otro sitio, porque él y Girona se lo venden a Alemania de una manera, directamente, un poco, ¿no? Pero saben que igual que la Cister se va convirtiendo un poco más en español al tiempo, ¿no?
Y luego es Morrojable donde se va a hacer un puerto en condiciones, con depósitos de combustible para barcos, para lo que sea, y en depósitos congeladores. Lo que es el ingeniero que estábamos diciendo, el que importa y el que va a mandar los informes favorables a Berlín, dice que la agricultura la están viendo como muy rara, cabras que están así y que no ven, lo de la agricultura lo ven muy raro, ¿no? Muy extraño y muy de megalómano, pero que bueno, pues que si hay agua y se puede hacer tratamiento, pero lo que nos importa, aparte de las tierras ferrotitánicas, lo que nos importa es que ese puerto pesquero, si el proyecto sale adelante, pues entonces la Marina alemana puede venir por acá. Eso es toda la historia que puede hacer sospechar y que la bola se vaya haciendo durante estos 80 años, se vaya haciendo grande. A partir de ahí, que eso sale, esa acción, ese movimiento, esa expedición, que ni siquiera se le ha dicho al embajador español, el embajador alemán, pero en España, ni se le ha comentado, porque ha tenido que preguntarlo por otros, pues entonces a los ingleses les alucina. Estamos en un momento en que llega la guerra, no llega la guerra, los ingleses se ponen en marcha, empiezan a moverse una cantidad de los consulados, todo, y eso es lo que hace sospechar. Y dicen, bueno, pues estos alemanes van allí a tajo, ¿no? Sin embargo, lo único que ocurre es que la empresa Winter tiene que crear una empresa en Alemania para poder ser financiada y esa empresa trae aquí a 6 alemanes. Algunos de ellos ya viven por Canarias y bueno, pues se ponen a hacer algunas cosas, como la filera, algunas carreteras y algunos cimientos, entre ellos el primer cimiento de la casa de Cofete. Todo ello lo podemos leer en estos libros, si no me equivoco, ¿no? Sí, en esos libros, en la página www.casawintercofete.com, que bueno, salió en mitad de la investigación, pues también se hizo esa que tiene muchísimos documentos originales. Bueno, como te comentaba, vamos a ver un corte de Aniceto Rodríguez, que lo hemos recuperado. Tenemos también la entrevista completa que traeremos llegar. Esto decía Aniceto Rodríguez en una de las entrevistas en Agua Cabra. Sí. Cuando estuvieron en juicio los medianeros con Winter, que fueron 2 juicios, que todos 2 los perdió, los ganó siempre la gente de aquí, le daban la razón a los de aquí, porque eran nativos de aquí, hijos y nacidos, y de los abuelos y bisabuelos de aquí, y dice nada, pues esto es de la gente de Andía. Y el viejo perdió los juicios, los 2 juicios. Y entonces después lo llevó a la isleta, les compró un garrafón de ese vino peleón, los emborrachó, les presentó delante un papel en blanco, le metieron todos el dedo allí, firmaron, y después lo rellenó como le convino a él. Se fue a Lanzarote y encontró los papeles en Lanzarote, decía, yo no sé cómo es. Y entonces estaba pagando por Jandía 11 pesetas al año, el viejo. Esto es una historia, eso fue verdadero. Y cuando fueron revolviendo, dice, coño, pues aquí figura Gustavo Winter pagando derechos por Jandía, pagaba 11 pesetas al año. Pero eso se puso a pagarlo de un tiempo para acá porque le convino para tener un freno, ¿no? Y entonces así se hizo con Jandía, que lo cogió las firmas todas obligadas, trajo aquí el teniente Púa, aquí, a mi padre lo sacó de aquí, pero para abajo le pegó, estaba Juan Viera de alcalde, los metió allí abajo en el almacén aquel, y les pegó a varios más. Trajo el teniente Púa, un guardia civil. ¿Qué te parece? Eso hizo el viejo Winter aquí. Aguántame Luis, aguántame, yo sé que quieres hablar, pero aguántame porque va a ser a vuelta de publicidad. Ahora pedir un taxi en Pájara es más fácil que nunca. Añade este número de teléfono a tus contactos: 680 14 75 76, 680 14 75 76. Escríbele por WhatsApp y sigue hasta el último paso. Una de las opciones es enviarle tu ubicación directamente.
Además, el chat guarda tu historial y puedes personalizar tus recogidas. Viaja seguro, viaja en taxi. Es un mensaje de la Concejalía de Transporte del excelentísimo Ayuntamiento de Pájara. Joyería Maruca, estamos en Morrojable y después de más de 20 años nos puedes encontrar en nuestra joyería de Gran Tarajal en la avenida de la Constitución número 46. Somos tu joyería donde puedes encontrar tu regalo perfecto. Tenemos diferentes marcas de relojes, Lotus, Festina, Radiant y un largo etcétera. Y por supuesto, tenemos una gran variedad de joyas en oro de 18 quilates. También te damos facilidad para pagarlos en cómodos plazos. Joyería Maruca, tu joyería. Aproveche el tiempo para su negocio. Ahora podría estar escuchando el nombre de su empresa o comercio. Si quiere anunciarse en nuestra emisora, llame a nuestro departamento comercial al 928 98 45 20 o al 612 437026. Sur FM, la radio del sur. De los años. Volvemos al directo y lo hacemos con Luis Abarroa, que nos está dando otra luz de Gustav Winter. Luis. Vale, sí. Con respecto a lo que dice Aniceto. Vamos a ver, vamos a empezar por el final. Por el final, por supuesto. Era el jefe del lugar. Y eso implicaba pues demostrar la autoridad tal como eran esos tiempos, pues lo creo firmemente, ¿no? Lo que está diciendo al final, ¿verdad? De hecho, bueno, pues tengo yo casos también que van a salir. No, ya están en uno de los libros, están ya comentados sobre esto, ¿no? Pero después el tiempo ha ido rebotando la luz, haciendo reflejos, y entonces, bueno, pues yo he oído en esa conversación varias cosas que están liadas, ¿no? Aquí prácticamente Lanzarote poco tiene que ver, excepto que una de las compras de una centésima es de varios lugares de Lanzarote, efectivamente de 3 lugares de Lanzarote dentro de la primera compra. La primera compra en el 37, y lote del francés, y lote arrendamiento y compra de una centésima de cada uno de los lugares, ¿no? Pero creo que se confunden con los condes. Quiero decir, los condes de Santa Coloma eran los dueños de esos de Jandía, habían y de otros lugares de Lanzarote también, pero no residían en Lanzarote, ni en Lanzarote hay gran cosa de trazas de esta historia. No se puede acudir a Lanzarote para esa compra, para nada. En todo caso, tenía que acudir a Madrid y después a Barcelona, ¿no? Porque los condes con los que trata la venta precisamente en su momento estaban en Madrid, pero con la guerra se desplazan precisamente a otros lugares, Sevilla, Navarra, etcétera, donde tienen sus propias casas. Bien, pero es en Burgos donde se hace esta compra, y es en Burgos donde están las escrituras de este tema. Hay unas copias en Tenerife, pero para nada en Lanzarote. La compra de Jandía no se hace a nadie firmar aquí para la compra de Jandía. Lo que se hace en el 49, firmar a los medianeros, es los bandos sobre la alambrada, sobre el comportamiento, sobre las acciones con el ganado y las comunicaciones de Jandía, etcétera. O sea, la distribución, el orden que él plantea en toda Jandía. Eso es lo que se hace en el 49. De los 2 juicios,
que bueno, que individual pues tuvo alguno más en los 50. No sé si estamos hablando del 49 y al mismo tiempo de los años 60. Los dos conflictos mayores que tuvo con los medianeros precisamente fueron en el 49, 48-49, y después realmente no es un conflicto directo, es el conflicto de las nuevas empresas que han comprado Jandía, Terrenos Canarios, etcétera, que son los que tienen realmente los problemas con los medianeros, y que él, bueno, pues él opta por dar una solución ofreciendo unos terrenos en Morrojable. Que bueno, que eso puede tener su polémica, su crítica, etcétera, pero que ya en los 60 el tema de los conflictos son con otros. En el 49 sí, en el 49 apenas acaba de llegar y empieza a empatar con los protagonistas, pero sabemos que, como dice Aniceto, bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, etcétera, son los que han poblado aquella tierra y que tienen sus derechos ya también, ¿no? Precisamente derechos de vida, y que no casan bien con los deseos que tiene él para su terreno, y eso pues crea todas esas complicaciones que veremos en el próximo, lo que estamos trabajando precisamente ahora en el tomo 4, ¿no? Y aunque esto sea spoiler, no sé cómo decir. Bien, pero sí, hay nada más llegar y aposentarse y crear Cofete para mí, Cofete para mi familia, Cofete para lo que yo quiero crear, ¿no? Para no paraíso, pero sí es el lugar mejor para ordenar lo que yo quiero hacer. Claro, eso duele bastante para las personas que han vivido aquí, que tienen sus cabras, que tienen sus ganados, etcétera, y que le dirijan dónde. Me parece a mí que tenía que ser bastante incluso trágico, ¿no? Y entonces de ahí ya empieza el recelo, y los recelos van recogiendo toda aquella gente todas aquellas personas protagonistas que tienen recelo, también creen en la historia de los submarinos, también propagan este tipo de cosas, aunque al final acaban diciendo, creo que en esa reunión también se acaba diciendo, pero puso el comedor y les dio solares a la gente. Entonces eso, luces y sombras por todos los sitios, ¿no? Eso es lo que he ido yo viendo. Ahora, la compra de Jandía no se hizo aquí, la compra de Jandía se hizo primeramente en Burgos, y la siguiente compra, cuando tuvo que devolver primero todas las tierras, y se quedó simplemente como arrendatario, y compra ya Jandía, lo hace con una sociedad española, y eso lo hace en Barcelona. Los papeles no están aquí, solo las escrituras las podemos conseguir en Tenerife, porque se creó un expediente militar, porque un extranjero no podía comprar tantas tierras. Decían la tercera parte de la isla, que no lo era, pero decían la tercera parte de la isla, y con eso pues tuvo un expediente del año 38-39 hasta el año 46, y eso está en Tenerife, y todas las escrituras, copias de escrituras, etcétera, que podemos ofrecerlas también en la investigación. Algo que también yo he criticado mucho aquí, también lo hablábamos también en el día de ayer con Aniceto Rodríguez, es el tema de la tirada o botada, o como quiera llamarse, o destrucción de la casa de los Winter de aquí. Aquí solamente en Morrojable solamente nos queda esa ermita de San Miguel aquí, que ahora se ha reformado un poco, ¿no? Solamente, lo decía Aniceto, ¿no? Es el escudo de Morrojable, es lo único que nos queda del Morrojable antiguo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ves? Creo que alguna casita también que agraciada con lo que del trabajo de las personas que viven en ella, ¿no? Y que todavía algunos son de aquel tiempo todavía también, ¿no? Y que han ido mejorando también, o lo que sea, pues, transporte con el taxi o con lo que quiero, pues también pueden ser icono de lo que es Morrojable, ¿no? Hoy en día
yo mismo, que también viví aquí unos meses, pues recuerdo ese todavía ese pueblo de pescadores también, ¿no? Pero bueno, pero ha cambiado con mucho y bueno, la ermita y la escuela, por supuesto, si tú la sientes así es que se siente como el escudo, pero está ahí encerradita, ¿no? Está encerrada mirando los hoteles que en otro momento fueron la propia casa de los Winter, que fue vendida, mal vendida, y que fue inoportunamente vendida, y que hoy en día... Qué gran error, ¿eh? Podía ser... Sí, pero es un gran museo hoy en día, ¿eh? Así es, efectivamente. Hemos hablado de a lo mejor remedar bueno, esto es una cosa con... ¿Remendar ese error? No, eso ya es imposible, ¿no? Pero remedar en un hotel cercano, pues... Quizás hacer una simulación de cómo era, una recreación de cómo era esa casa. Sí, bueno, por lo menos no sé si hay planos recordarla de alguna manera y que quede siempre ahí cerca, pero bueno, eso todavía... Eso sería muy interesante, Luis. Todavía poco maduro. Pero lo que sí, la intención, aquí porto un documento absolutamente maravilloso, y que al abrir pues se ve el cuidado y el interés que se puso en la ermita Escuela de Jandía. No sé si esto... Sí, aquí se ve perfectamente. Vamos a ponerlo aquí en este plano de aquí para que se vea perfectamente aquí. Que es este de aquí. El dossier original de la construcción y de todo el informe de la... Una de las páginas para de que la se vea propia... ¿Se puede ver? Sí. Para que se vea que son los originales. Sí. De verdad que esto es un valor auténtico. Vamos. Que también nos da los datos de cuando realmente se inaugura, de lo que... Pero, la primera escuela de Jandía. Sí, la primera escuela de Jandía. De toda la zona. La primera escuela de Jandía. De toda la zona, ¿no? Entonces, por escuela, y bueno, por lo que cuando empieza a traer a los seminaristas, empieza a traer, bueno, la primera maestra, pero parece que en la proporción que traía seminaristas y a los curas, pues también tenía una ideología, ¿no? Que quería expandir, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que la escuela está ahí y que es la primera escuela. Y que quiero, bueno, pues quiero llegar a complementar este dossier con la aportación de las personas que buenamente quieran participar de Morrojable o de Pájara, para crear precisamente otro libro en el que bueno, pues no solo es el deseo de la persona que lo diseñó, sino también lo que experimentaron, cómo evolucionaron la vida infantil o la vida adolescente de las personas que usaron tanto la ermita como la escuela, ¿no? Y que creo que sea importante para ellos también, ¿no? Y que quede escrita. Entonces, quiero hacer esto a través de entrevistas con esas personas y hacer llegar esta idea, este proyecto y bueno, en un mayo de algún año, cuando se termine este libro y también, por supuesto, si alguien por ahí escucha y puede ayudar, pues también pues se pueda reinaugurar esa plaza con este informe, con ese libro y que todo el mundo pueda recordar un poco, igual que los mantequillas, igual que todas estas cosas, que hoy en día, gracias a Dios, van convirtiéndose ya en escritas, se van manteniendo y tenemos un patrimonio literario, un patrimonio crónico de Jandía, ¿no? Y no todos estos
y podemos compensar todos estos bulos, todos estos disparates que se dicen en torno a Cofete y en torno a muchas otras cosas, ¿no? Luis, ¿crees que, perdón que te corte, ¿crees que le damos importancia a nuestra historia? Porque yo siempre digo que quien no estudia nuestra historia está condenada a repetirla. Es decir, ¿crees que estamos o le damos importancia a la historia de Morrojable, de Jandía, de Cofete? Como quiera que se va diluyendo, pues podemos optar por dos cosas, o por enfrentarnos a ello y hacer este tipo de cosas, o simplemente dejar diluirnos nosotros mismos en ella, porque tenemos nuestros propios intereses domésticos, personales, y si queremos descansar vamos a la playa, no vamos a ponernos a estas cosas, etcétera. Entonces hay dos posturas, y hay otra en la que si somos institución, pues no solo mirar para adelante, sino también mirar para atrás y dejar y hacer lo posible porque se conozca toda esa historia. ¿El cuarto tomo tiene fecha ya o todavía no? El cuarto tomo, sí, el cuarto tomo saldrá en este año. Está peleón por la maqueta, me está costando, pero tiene algunos detalles que hay que conseguir en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y bueno, a la espera estoy, ¿no? Pero bueno, sí el mes que viene habrá una maqueta que se juntará a ella, es una primera maqueta, y mi intención es hacer ahora en unos días, si es posible, entregar los libros a la biblioteca de Pájara. ¿Aquí hay biblioteca? Sí, aquí sí, justamente abajo en la Casa de la Juventud. Y otra allí en el Instituto también de Jandía. Sería aquí. Bueno, los libros son autoeditados, los recursos son bastante escasos, entonces, pero vamos, mi jubilación está dedicada a mi familia y a ellos, a este trabajo, quiero decir, y bueno, donde sea lo que más me importa es divulgarlo, no los libros por los libros, quiero decir, no hay negocio ni nada, y la idea es que estén en todos los lados, que tú puedas seguir la leyenda y que te apasione la leyenda, que al mismo tiempo recorre también los libros, por cierto, la leyenda, pero que también esté ahí la otra parte de la realidad, y después elijas libremente, porque toda esta gente que sigue los bulos y a pie juntillas, y que además incluso llega a insultarme, por ejemplo, ¿no? Esto no es libre, es algo que ya condenamos siempre. Escucha, lee todo lo que quieras, métete en un sitio, métete en otro, y después quédate con lo que quieras. Por supuesto. Quédate con lo que quieras. Eso Luis, estamos viendo que un libro data del 29 al 39, otro del 39 al 44. ¿El cuarto de qué fecha dataría? El cuarto yo creo que es el que diría a la gente que es el más interesante para sí mismo, puesto que es el que va a centrarse también en la construcción de la casa. El 4 y el 5, ¿no? Pero sobre todo es del 45 al 49, quizá lo alargue hasta el 50, que ya sería el primer aeropuerto, o el primer aeródromo, la pista, porque además de aeropuerto también es como que muy fuerte, ¿no? Pero vamos, ahí ya termina lo que podría ser sospechoso. Es que es gracioso, pero la casa no entra dentro de las sospechas de nadie hasta la nueva leyenda. O sea, la casa, nadie habla de la casa de Cofete, me refiero a estar, bueno, sí, es posible que en los 60 ya se estuviera comentando, ¿no? Pero sobre todo la casa es ya una leyenda que sale casi en la nueva leyenda, porque no se había construido. Si no se había construido en la guerra, pues lo normal es que no se... Pero claro, una casa como esa, en aquel lugar, tiene que dar siempre... La primera pregunta que me hace la gente es ¿por qué tan lejos? Tiene que haber gato encerrado. ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué se va tan lejos? Bueno, Madrid también era lejos. Madrid también era lejos en su momento. Bueno, era un cruce de caminos y eso le hizo crecer, ¿no? Pero, ¿y si este proyecto... Llámalo después, que están directos, y después lo coge el teléfono. No, iba a cerrarlo. Si este proyecto hubiera sido...
Vale. Si este proyecto se hubiera movido, los alemanes o el propio Winter, porque no sé exactamente quién lo dice, bueno, en el informe no lo puede decir él, porque los informes son de Berlín, dice que se parecería a Bremen, al puerto de Bremen. Eso es lo que hubiera conseguido, lo que se hubiera convertido según el proyecto Morrojable. Entonces, bueno, hoy en día diríamos qué horror, ¿no? Pero en aquel momento, pues por supuesto que todo el mundo hubiera alabado, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Luis, nos da para charlar un buen rato más, de verdad, sí. pero el tiempo es el que es, y sí me gustaría ir cerrando este capítulo, porque yo creo que nos da para seguir charlando más, recordándole a la gente que esta tarde estarás en Ana Albán Homenaje, creo que a las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde, esta tarde no, el viernes. Por eso, hoy estamos de viernes, por eso decía yo que en la tarde de hoy, a las 7 de la tarde, estaremos en donde Ana Albán, ¿no? El novato de la radio. Sí. A las 7, ¿verdad? Sí. Ahí es donde está, recordar el tema de que acudan la gente que quiera participar en este proyecto de entrevista sobre la escuela de Jandía, sobre todo, ¿no? Y sobre la ermita, efectivamente sobre esa, no solo la construcción, sino sus anécdotas, sus experiencias con el tema, ¿no? Y dejarlo todo documentado, ¿no? Sí. Que es lo importante, como siempre decimos. Como yo digo en todas las charlas últimamente, submarinos. Vale, me gustaría hablar de submarinos para dejarlo ya. Háblalo. En la nueva leyenda, primero se hablaba de dos submarinos, el Barracuda y el Culebra. Culebra no era más que la operación de abastecimientos en el puerto de la Luz. Y Barracuda pues eran los prototipos que nunca se pusieron en marcha, en prototipos alemanes de submarinos que nunca se pusieron en marcha. Imposible que estuvieran debajo de las casas de Cofete ni en el túnel de esto. Pero bueno, creo que hoy se habla de un submarino con su nombre y Winter, con esa empresa, tuvo una colaboración con su gobierno, claro. Tuvo una colaboración porque él se empeñó en hacer ese proyecto. Y el gobierno le había dado el dinero, pues él tenía que colaborar. Sobre todo porque lo hacen en el 39. Y en el 39 empieza la guerra y le dicen, bueno, ahora olvídate de Jandía, este dinero vamos a utilizarlo para otra cosa. Y eso que tienes allí, que no has podido llevar para Jandía, en Hamburgo, pues todo eso que se dice que ya estaba aquí en la casa hasta el año 47 no aparece. Y entonces, bueno, pues esto ahí, ¿no? Y hay una colaboración. Alemania ocupa a Francia en el año 40, en junio del 40, los franceses hunden submarinos en Brest y en un momento dado la empresa de Winter va reflotando esos submarinos y esos naves, esos barcos que impiden en el canal de Brest, en el arsenal, impiden el movimiento, ¿no? Bueno, pues esto en el año 42 el gobierno va casi interviniendo a todas las empresas alemanas. Y este es el caso. Y entonces va interviniendo cada vez más y de alguna manera una de las intervenciones que hace con la empresa de Winter le vende todas esas cosas que prácticamente son inútiles, que estaban debajo del agua, que se han reflotado y en este caso vende muchos barcos, que es lo que él quiere, unos barcos, arreglarlos y traerlos en barcos pesqueros, barcos para tanques de sal, etcétera. Dentro del proyecto quiere hacer una flota para Jandía y le viene bien comprar esos barcos. Y como tiene unos talleres y unas bases allí, la empresa, pues también compra 4 submarinos. Esos 4 submarinos franceses, 4 cascos de submarino, de los que solo al final le llega uno. Y ese uno lo convierte en una central eléctrica. La idea de él es trabajar bajo el agua con el casco y hacer, bueno, pues una sede, pero en Francia, ¿vale?
en Francia. Tiene que poner, hay unos talleres y esta tarde pues enseñaremos dónde estaban los talleres, etcétera, de esto, unas bases. Esas bases, por supuesto, las tienen protegidas el gobierno también. Entonces, digamos que si hay algo de lo que aquí se ha dicho siempre, no fue aquí, sino en Francia. ¿Vale? Y hay un trabajo con las naves, pero no con las naves solo alemanas, sino las naves de Hungría, las naves de Rumanía, las naves prácticamente del eje y de los que estaban, pero también de países neutrales, de Suecia, etcétera, porque tenía una serie de patentes. Él fue inventor también y comprador de patentes. Entonces, en este caso, creo que lo hablamos y a ti te pareció, sí, te pareció muy interesante. Interesante. Pues eso las utilizó con la empresa en ese lugar en Francia, ¿no? En un sitio muy bonito que se llama Pauillac, y tenía unos astilleros, y eso pues va trabajando, ¿no? Y el gobierno le va incautando prácticamente le pone un director por delante, un director de más confianza, porque él en un momento determinado se pierde la confianza del gobierno alemán porque le parece que él solo piensa en él y en su proyecto, no es un patriota, sino piensa en él y su proyecto, etcétera. Y bien, pues esos submarinos, bueno, pues ya te he dicho, o sea, uno se convierte en una central eléctrica, y cuando llegan en el 44 llegan los aliados, bum, 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 y vuelven otra vez, todo lo que tenía vuelve otra vez al agua, dentro del agua. Los franceses pasan la guerra, los vuelven otra vez varios los vuelven a reflotar, y en este caso hay uno de los submarinos que se dice que está ahí abajo, el Aosta, lo utilizan para rescates de náufragos, y bueno, cuando llegan los 60 o 50 y pico, ahora mismo no tengo esta, pero ahí lo escribo, ese submarino se convierte en chatarra, se desguaza y nunca más se trajo para acá. Recuerdo un escrito de Cubillo, Guillermo Cubillo, que decía que en el 40, que al final de la guerra no eran ya ni 2 ni 3, sino se había traído 7 submarinos. Señor de la guerra de Majorero debe ser, ¿no? Que se había traído 7 submarinos, que había enterrado, los 7 submarinos los había enterrado en Cofete, y después le dio uno al gobierno a Franco, que es el que se hundió en Maspalomas, ¿no? Que no tiene nada que ver con esta historia ni con nada. Bueno, sí tiene que ver, porque se dice que vino primero aquí a abastecerse y no había ninguna posibilidad. Todo el mundo que vivió esa época, y miente quien siendo protagonista de segunda, de segunda por la historia, quiero decir, por la distancia, quien diga que aquí pudo haber, en Cofete especialmente, pudo haber esos abastecimientos, pues es de alguna manera es una fantasía. Mientras los protagonistas directos saben que no hubo esos barcos cabeza abajo, como se dice. Luis Abarba, de verdad, gracias como siempre por darnos luz y por sobre todo escribir la historia. Gracias, de verdad. Me gustaría ser más sintético, pero te traeremos en otra ocasión, de verdad que sí, porque yo creo que es muy interesante escucharte, y es muy interesante todo lo que has plasmado, de verdad, y es muy enriquecedor, sobre todo, como siempre digo, para la península de Jandía, y este llamado es a nuestros gobernantes para que, oye, pues de verdad que se hagan con todo este material. Gracias, Luis. Gracias. Pues nada, gracias a ustedes. Seguiremos. De verdad. Y la paciencia por estas chapas que doy también. No, la verdad, muy ilustrativo. Gracias, de verdad, Luis. Sí, gracias. Hacemos un altito pequeñito, 5 minutos, y enseguida la tertulia vecinal con Pedro Sosa, Ricardo Pérez, Iván Pérez y también Carlos Martínez. No te vayas, hasta ahora.